¿Qué tal, mis queridos amigos? Espero se encuentren bien. Miren, muchachos, nosotros vamos a continuar en lo que respecta a las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Bueno, muchachos, el problema dice así. Un objeto metálico que se encontraba aquí a la temperatura ambiente de 26 grados centígrados es arrojado, en este caso, a un depósito, a una taza, en este caso. Una taza con agua caliente, y esta agua caliente, valga la redundancia, se encuentra a 90 grados Celsius. Aquí tengo agua, señores. Agua a una temperatura de 90 grados Celsius. Ahora nosotros vamos a arrojar esta pieza metálica dentro de este fluido, dentro del agua. Cabe destacar que aquí tengo agua caliente a 90 grados Celsius. Ahora arrojo esta pieza metálica y entonces ahora vamos a suponer que la temperatura de esta pieza metálica, la temperatura de ese metal, se va a elevar a 70 grados Celsius en un tiempo de 5 minutos, ¿ok? Vamos entonces nosotros a suponer que van a pasar 5 minutos y durante ese transcurrir, esa pieza metálica que se encontraba inicialmente a 26 grados centígrados va a ascender a 70 grados centígrados. Escúchese bien, ascender, ya no sería descenso ni descender, sería ascender. Entonces, muchachos, durante 5 minutos se va a elevar la temperatura de esa pieza metálica a 70 grados centígrados, de 26 a 70. Debemos de calcular o de conocer la temperatura de esta pieza metálica luego de haber transcurrido 10 minutos. Esa pieza metálica se va a mantener allí durante un tiempo de 10 minutos y nosotros necesitamos conocer la temperatura de ese metal, de esa pieza metálica, luego de haber transcurrido 10 minutos. Entonces, ¿cuál será la temperatura de esta pieza metálica durante este tiempo de 10 minutos? Muy bien, entonces vamos a considerar y tomar en cuenta, a la vez recordar también, que la velocidad, ¿ok? La velocidad a la que un cuerpo, o la que en este caso esta pieza metálica se calienta, es proporcional a la temperatura total. Vamos a digerirlo de esta forma. Observen, la velocidad es esta derivada que está representada allí. La derivada o la tasa de cambio o el ritmo de cambio de la temperatura de la pieza metálica, de este metal, pues. Entonces la velocidad de esta pieza metálica es proporcional. Aquí está este símbolo que indica proporcionalidad directa. Es proporcional ¿a quién? A la temperatura total. Ok, muchachos, ahora vamos a ver o vamos a definir o vamos a hablar de esa temperatura total. Miren, esa temperatura total simplemente es la diferencia entre la temperatura de esta pieza metálica en cualquier momento, en cualquier instante de tiempo, y la temperatura que rodea a esta pieza metálica. En este caso, no vayan a confundir que vamos a tomar en cuenta la temperatura del medio ambiente, que en este caso yo estoy rodeado aquí. Yo estoy en mi mesita a una temperatura del medio ambiente de 20 grados centígrados. Pero no me vayan a decir, no vayan a confundir que esta temperatura del medio ambiente o temperatura que la temperatura aquí del medio que rodea a esta pieza metálica, no vayan a decir que esa temperatura es 20 grados centígrados, que es el medio que me rodea aquí. No. Por eso aquí yo les puse temperatura que rodea. Entonces, esta es la temperatura del entorno, pero no vayan a confundirlo, una vez más les repito, con la temperatura que me está rodeando a mí.
Ahorita a mí me rodea una temperatura ambiente de 20 grados centígrados, que es la temperatura donde yo estoy. Pero en este caso vamos a considerar esa temperatura que rodea sería la temperatura del medio, del fluido donde se encuentra la pieza metálica. Esa pieza metálica está sumergida dentro de ese agua caliente, ¿verdad? Que sería, miren, un agua caliente que está a 90 grados centígrados. Entonces, muchachos, observen, la temperatura que rodea esa pieza metálica sería 90 grados centígrados. Es la temperatura del entorno. No de mi entorno donde yo estoy, sino la temperatura de ese fluido donde se encuentra la pieza metálica. Obvio, la pieza metálica está dentro de un agua caliente y esa temperatura de agua caliente es la temperatura que yo voy a considerar, que lo voy a llamar temperatura del entorno, aquí temperatura que rodea. Entonces la temperatura que rodea sería ese envase o esa taza con agua caliente a 90 grados centígrados, ¿ok? Vamos a leer esta parte. Dice, un objeto metálico que se encontraba a 26 grados centígrados. Esta es la temperatura de la pieza. Es arrojado a una olla con agua caliente a 90 grados centígrados. Muy bien, esa es la temperatura que rodea. ¿Cuánto es? La temperatura que rodea a esa pieza metálica, 90 grados centígrados. Ya saben, no vayan a colocar la temperatura donde yo estoy rodeado. Bueno, la temperatura del medio ambiente donde yo me encuentro, que sería de 20. No. Es la temperatura que rodea a esa pieza metálica, la temperatura del agua caliente que está ahí, que sería 90, la temperatura que tengo aquí en la tacita. Muy bien, muchachos, entonces aquí tengo la temperatura total, la diferencia entonces de la temperatura en cualquier instante de tiempo de esa pieza metálica, de ese elemento metálico, y la temperatura que rodea a esa pieza, que sería 90 grados centígrados. Muy bien, entonces, muchachos, ya saben, la velocidad a la que esta pieza metálica se calienta. Cuando digo calentarse, se refiere a un aumento de temperatura. Entonces, sería proporcional a la temperatura total. Aquí, entonces, ya tenemos la temperatura total, que sería, entonces, definiéndola y escribiéndola a la vez, sería temperatura total. Sería la temperatura en cualquier instante de tiempo menos 90. Muy bien, ya tenemos la temperatura total. Ahora, muchachos, les estoy hablando de un aumento de temperatura, un ascenso. Por lo tanto, miren cómo me va a quedar este principio de modelo. Este principio de modelo que caracteriza, ¿no?, a lo que es un calentamiento de un cuerpo metálico, en este caso. Observen, aquí coloco la velocidad a la que el cuerpo se calienta, que sería la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Esta es la velocidad, señores, ¿ok? Velocidad a la que esta pieza metálica se está calentando. Entonces, miren, ¿cómo voy a estructurar ahora este semimodelo? Este semimodelo ahora lo voy a convertir a un modelo, a un modelado. Observen. Ya no voy a colocar este símbolo, sino coloco un igual. Y aquí escribo la temperatura total, que es igual a T menos 90. Pero miren, vamos aquí a involucrar a la constante de proporcionalidad, que la voy a llamar K. K que multiplica esta temperatura total. Y aquí vamos a fronterizar K que multiplica esta temperatura total. Ahora, al principio, muchachos, yo les hablé de un ascenso, un aumento de temperatura, ¿verdad? Un calentamiento, ¿sí? Un calentamiento. Estamos hablando de un sistema que se está calentando. O sea, hay un aumento, aumenta la temperatura. Entonces, como hay un ascenso, hay un aumento de temperatura, vamos a asignar aquí un signo positivo, porque ya no es un decaimiento como en otros problemas que hemos realizado, es un aumento de temperatura. Entonces, hay un crecimiento. Entonces, involucramos un signo positivo. Muy bien.
Entonces vamos a estructurar esta ecuación diferencial y lo hacemos de esta forma. Decimos que la derivada de la temperatura con respecto al tiempo va a ser igual. Bueno, esta constante es positiva, ya la puedo omitir, ¿verdad? El positivo, se sobreentiende que aquí hay un positivo que está allí. K que multiplica entonces a la temperatura total. ¿Y quién sería esta temperatura total? Aquí la tenemos. La temperatura total va a ser igual a T menos 90. Colocamos aquí T menos 90. Y aquí, muchachos, tenemos el modelado. La ecuación diferencial de primer orden, porque se trata de una primera derivada. Una ecuación que describe simplemente el calentamiento de esta pieza metálica al momento de ser sumergida a un depósito con agua caliente, que está agua caliente a 90 grados centígrados. Recuerden que esa temperatura sería la temperatura que rodea a esa pieza metálica. Ahora, miren, muchachos, nosotros tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Bueno, vamos a resolverla, pues. Vamos a resolverla. Entonces, lo que vamos a realizar sería el desarrollo, la resolución de esa ecuación diferencial. Entonces, observen, vamos a resolver esa ecuación diferencial porque necesitamos hallar una solución de dicha ecuación diferencial. Recuerden que este diferencial de temperatura va a atrae a esta diferencia de temperatura que sería T menos 90, ¿ok? La atrae porque este diferencial de temperatura necesita una función de temperatura. Recuerden que estamos resolviendo este sistema de, esta ecuación diferencial. Entonces ya saben, este diferencial de temperatura atrae a T menos 90. Recuerden que aquí hay un producto. T menos 90 está multiplicando, pasa dividiendo. Pero antes de hacer esto, no se olviden que nosotros vamos a necesitar un diferencial de temperatura total. Entonces el diferencial de temperatura va a ser igual a la derivada de la temperatura con respecto al tiempo multiplicado por el diferencial del tiempo. Ahora sí, la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, ¿dónde está? ¿A qué equivale? Aquí la tienen. La derivada de la temperatura con respecto al tiempo, aquí la tienen. ¿Es igual a cuánto? A K que multiplica a T menos 90. ¿Ok? Entonces, colocan aquí. Diferencial de temperatura va a ser igual a ¿quién? A K que multiplica a T menos 90 por el diferencial del tiempo. Muy bien, ahora sí. Ahora, muchachos, lo que les dije hace rato, que esta diferencia de temperaturas va a ser atraída por este diferencial de temperatura. Entonces vamos a decirlo o vamos a escribirlo de esta forma. Diferencial de temperatura entre una función de temperatura, que en este caso sería esta diferencia, T menos 90. ¿Ok? Entonces aquí coloco T menos 90. Va a equivaler o va a ser igual a K por el diferencial del tiempo. Y de esta forma nosotros estamos cumpliendo con un requisito muy importante en la resolución de ecuaciones diferenciales, que serían lo siguiente, lo que le voy a colocar aquí. Señores, en este caso, una función de temperatura multiplicada por un diferencial de temperatura debe ser igual a otra función del tiempo, en este caso una función en base al tiempo, por el diferencial del tiempo. Esto se debe de cumplir. ¿Se está cumpliendo aquí? Claro que sí. Miren, aquí tengo, miren lo que tengo aquí. Aquí tengo 1 entre T menos 90 que multiplica al diferencial del tiempo, y aquí tengo K, bueno, esto es igual a K por el diferencial del tiempo. Se está cumpliendo. ¿Saben por qué? Porque aquí tienen f de t, aquí está, f de t por dt, una función de temperatura por su diferencial de temperatura en este caso. Y esto es igual a una función del tiempo por el diferencial del tiempo. Pero Arturo, no veo el tiempo por ahí. Claro, el tiempo está allí, si está escondidito, está oculto. Miren,
K está multiplicando a T a la 0. Entonces miren, K por T a la 0 es una función del tiempo, una función en base al tiempo, sería G de T. Esto es F de T, F de temperatura, y esto es G de tiempo, G de T. ¿Ok? Claro, miren, K multiplica a T a la 0 y T a la 0 es 1. T a la 0 es 1. 1 por K es K. Entonces sí, estamos cumpliendo con este requisito. Muy bien, una vez cumplido este requisito, nosotros lo que vamos a hacer sería integrar en ambos lados para que el sistema no se altere, pues. Integramos en ambos lados, pero vamos a integrar ¿a quién? A esta ecuación diferencial. Miren, dt entre t menos 90 es igual a k por dt. Vamos a integrar, pues. Integramos en ambos lados. Muy bien, entonces ya saben que la integral del diferencial de la temperatura entre t menos 90 es igual ¿a quién? Al logaritmo natural de la temperatura de la pieza en cualquier instante menos la temperatura del agua caliente donde está ella sumergida, que sería 90 grados Celsius. Y esto va a ser igual, bueno, vamos a resolver esta integral. Recuerden que K es una constante, porque K no tiene nada que ver con el tiempo. K es una constante que está multiplicando el diferencial del tiempo dentro de este operador integral, por lo tanto K sale fuera del operador integral, me quedaría K por la integral del diferencial del tiempo. Ahora esta integral elimina este diferencial del argumento de t, entonces me va a resultar t. Entonces muchachos, observen. Aquí quedaría logaritmo de la temperatura menos 90, la temperatura de la pieza metálica en cualquier momento, y esto va a ser igual a K que multiplica al tiempo más la constante de integración, porque estamos en presencia de operadores integrales indefinidos. Entonces debemos adicionar una constante de integración, pero muchachos, como tienen aquí una función logarítmica, entonces es lo mismo decir que la constante de integración que yo voy a tomar en cuenta en esta área, en esta zona, sería el logaritmo de C. Claro, el logaritmo de C viene siendo también, representa también a la constante de integración. Una constante de integración es un valor fijo, un valor constante. Y aquí, si ese valor constante le sacas el logaritmo, también sigue siendo un valor constante. Por lo tanto, mi constante de integración aquí yo la voy a representar así, logaritmo natural de C. ¿Pero por qué, Arturo? Bueno, porque al otro lado tienes allí una función logarítmica. Esto hace que esté allí a la par, ¿ves? Muy bien. Este logaritmo se está sumando, pasa al otro lado restando, aplicamos las condiciones las condiciones logarítmicas. Entonces, muchachos, miren, logaritmo de t menos 90 menos logaritmo de c es igual a k por el tiempo. Entonces aquí aplicamos esas condiciones de los logaritmos, esas propiedades, mejor dicho. Entonces aquí me quedaría así, logaritmo natural de t menos 90, que ocupa ahora el puesto del numerador, en este caso, en esta fracción, y aquí el denominador, que sería c, ¿ok? C. Muy bien, muchachos, observen, y esto es igual ¿a quién? A k por t. Muy bien, recuerden que la propiedad solamente se está aplicando al lado izquierdo, el otro lado queda igual, prevalece. Ahora nosotros vamos a aplicar o vamos a utilizar las bases exponenciales, tal como lo voy a aplicar aquí, miren. Y esas bases exponenciales las usamos en ambos lados. Entonces aquí tengo, miren, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo que decir que la exponencial, en ambos lados, ¿ok? La exponencial del logaritmo de t menos 90 entre c va a ser igual a la exponencial aquí, exponencial de
KT, ¿ok? Exponencial de K por T. Muy bien, entonces ya sabemos que esta exponencial elimina a este logaritmo natural. ¿Y qué me quedaría? El argumento del logaritmo natural. El argumento. Muy bien, el argumento entonces es esta fracción, t menos 90 entre c. Y esto va a ser igual a ¿quién? A e a la kt. Sería e a la kt. Ahora está constante. C está dividiendo, pasa multiplicando. Me quedaría así. T menos 90 es igual a c por e elevado a la k por t. Ahora vamos a expresarla de esta forma. La temperatura entonces de la pieza metálica en cualquier instante de tiempo va a ser igual a ¿quién? Este 90 está negativo, pasa al otro lado positivo. 90 más C por E elevado a la KT. Pero no se olviden que la temperatura depende del tiempo. ¿Ok? La temperatura depende del tiempo. Por tal razón, voy a expresar esta temperatura como T de T, temperatura en función del tiempo, va a ser igual a 90 más C por E elevado a la KT. Muy bien. Aquí tengo la solución complementaria, pero ¿complementaria por qué? Bueno, porque C no es conocida todavía, pero vamos a conocerla. Y para conocer C, e inclusive para conocer la constante K y para conocer alguna propiedad también como el tiempo, necesitamos valores o condiciones de frontera, o también llamadas condiciones de borde. Y para ello hemos diseñado esta tabla. Claro, está incompleta, pero ya la vamos a completar. Miren, aquí tenemos el tiempo, ¿sí? El tiempo en minutos. No vamos a colocar el tiempo en horas, ni en segundos, no. Tiempo en minutos. Porque en el problema nos citan, ¿verdad? Nos citan minutos. A ver, sí, nos citan minutos. Entonces, tiempo en minutos. Y aquí la temperatura del metal está en grados Celsius. Muy bien. Aquí tenemos esta propiedad termodinámica, que sería la temperatura del metal, de ese cuerpo, de esa pieza metálica. Muy bien, entonces muchachos, ya saben, aquí tienen la solución complementaria de ¿quién? Esta sería la solución complementaria de esta ecuación diferencial que está presente, que está plasmada aquí. Muy bien, entonces ya saben, necesitamos condiciones de frontera, condiciones de borde. Recuerden ahora, muchachos, a través del ejemplo inicial que les puse, la taza esa tacita donde está el agua caliente a 90 grados centígrados, que ya saben que esa temperatura de 90 grados centígrados es la temperatura que rodea la pieza metálica. La temperatura de ese fluido es 90 grados Celsius. Y entonces hay un objeto metálico, ¿no?, que se encontraba inicialmente a 26 grados centígrados, el cual esa piecita era arrojada a una olla en este caso una taza con agua caliente. Muy bien, entonces vamos a suponer que antes de ser arrojada esa taza, ya nosotros sabemos que la temperatura de este metal es 26. 26, señores, 26. Entonces, 26. Todavía no sube la temperatura. Recuerden que esa temperatura de 26, esta pieza está a 26 grados centígrados y esta temperatura va a subir a 90 grados centígrados debido a que va a ocurrir se va a llevar a cabo una transferencia de calor. Bueno, una transferencia de energía. Muy bien, entonces muchachos ya saben, esta piecita está a 26 grados centígrados. Lo arrojo, ¿sí? Lo arrojo al agua, es arrojada al agua esta pieza. Entonces, antes de arrojarla al agua,
ya cuando esta piecita está ya a punto de caer al agua, entonces muchachos, en ese momento el tiempo voy a suponerlo 0. En ese momento que ya esta piecita va a tener el contacto con la primera interfase, la interfase del agua, que sería la interfase, la primera capa del agua, que sería la interfase líquido-gas, en este caso, porque encima del agua hay aire. Entonces, cuando esta piecita metálica ya está haciendo contacto con la interfase, la primera capa de esta agua caliente, sería esta interfase líquido-gas, en ese momento el tiempo, señores, es igual a 0. Tiempo 0, ¿ok? Tiempo 0. Aquí, tiempo 0. En el tiempo 0, la temperatura del metal es 26 grados centígrados. Aquí lo dice, un objeto metálico que se encontraba a 26 grados centígrados es arrojado a una olla con agua caliente. Ya saben, al momento de que ya esta piecita ya está a punto de tener el contacto con el agua caliente dentro de la taza, allí voy a considerar un tiempo 0. Tiempo 0, muchachos, porque todavía no ha sucedido nada, no hay cambio de temperatura. Cuando digo que no ha sucedido nada, es que la temperatura de la pieza metálica no ha aumentado. La temperatura de esa pieza para un tiempo 0 entonces es 26 grados centígrados. Muy bien. Una vez ya que esta pieza metálica es sumergida en el agua y cae al fondo, allí ya, muchachos, empieza a transcurrir el tiempo y por ende también empieza a elevarse la temperatura de la pieza. Entonces, muchachos, miren lo que va a suceder ahora, posterior a ello. ¿Qué va a suceder? Que miren, vamos a dar continuidad aquí a la lectura del ejercicio, del problema. Dice, debido a esto, la temperatura del metal, o sea, de esa pieza metálica, la temperatura del metal se elevó a 70 grados centígrados en 5 minutos. Esto significa que ya este metal ya está al fondo de la taza con el agua caliente. Ese agua que se encuentra a 90 grados centígrados, ya saben, 90 grados centígrados la temperatura que rodea a esa pieza. Entonces, miren, la temperatura del metal se elevó a 70 grados centígrados en 5 minutos. Entonces colocamos aquí un tiempo de 5 minutos contados desde este tiempo 0 que nosotros colocamos allí, tiempo 0. Porque todavía no aumentaba la temperatura. Era una temperatura inicial de 26 del metal. Muy bien, entonces, muchachos, debido a esto, la temperatura del metal se elevó a 70 en 5 minutos. 70 grados centígrados, entonces. ¿Sí, no? 70 grados centígrados. Colocamos aquí 70 grados centígrados, donde dice temperatura del metal. 70 grados centígrados en 5 minutos. Entonces colocamos aquí, para 5 minutos le corresponde 70 grados centígrados a la pieza metálica. Muy bien, ¿qué más nos dice? Calcular la temperatura de esta pieza metálica luego de haber transcurrido 10 minutos. Entonces, miren, calcular la temperatura es una temperatura desconocida porque queremos conocer la temperatura de esta pieza metálica luego de haber transcurrido 10 minutos. Entonces, luego de transcurrir 10 minutos, la pregunta sería, ¿cuál es la temperatura de esa pieza metálica que está dentro del agua, al fondo del agua? Entonces, luego de 10 minutos, para un tiempo transcurrido de 10 minutos, ¿cuál sería la temperatura del metal? Bueno, la temperatura del metal sería una temperatura incógnita. La vamos a colocar aquí solamente representándola como T mayúscula, nada más. Esta es la temperatura, es una temperatura incógnita, la temperatura del metal luego de haber transcurrido 10 minutos dentro del agua caliente en la taza, en esa tacita. Muy bien, muchachos. Aquí está la primera condición que vamos a utilizar. Y esa condición de borde o de frontera sería que para un tiempo de 0 hay una temperatura o le va a corresponder una temperatura de 26. Y esto se expresa simplemente así. Observen.
Esto se expresa así. Para un tiempo de 0 le corresponderá una temperatura de 26. Aquí, vámonos a esta segunda columna de la tabla, que para un tiempo de 5 minutos, la temperatura le corresponderá a la pieza metálica de 70 grados Celsius. Y vámonos a esta última columna, que para un tiempo de 10 minutos, la temperatura será una temperatura desconocida, ¿ok? Una temperatura desconocida. Entonces, esa temperatura desconocida mejor la voy a expresar así. Observen. Esta sería la temperatura luego de 10 minutos, ¿ok? Una temperatura que le voy a colocar esos cachitos así, ¿ok? Entonces, ya saben, para un tiempo de 10 minutos, la temperatura será esta temperatura con sus dos cachitos. Bien, muchachos, vamos a utilizar entonces la primera condición. Ya, recuerden que esa temperatura con sus cachitos sería la temperatura luego de transcurrir 10 minutos. Muy bien, vamos a la primera condición. Esa primera condición sería para un tiempo de 0 hay una temperatura de 26. Aquí está. Vámonos con esta primera condición, ¿ok? La primera condición, la segunda condición y la tercera condición. Vámonos a esta primera condición. Entonces, muchachos, vamos a partir de la solución complementaria. Aquí tenemos la solución complementaria. La primera condición, muchachos, sería esta. ¿Cuál es la primera condición? Esta. T de 0 igual a 26. Muy bien. Aquí entonces vamos a reemplazar aquí al tiempo. Recuerden que aquí tengo el tiempo, ¿sí? Miren, para un tiempo de 0 la temperatura es 26. Miren, este es el tiempo. 0 en este caso es el tiempo. Entonces, donde esté el tiempo, ustedes van a sustituir el tiempo, mejor dicho, por 0, ¿sí? El tiempo lo van a sustituir por 0. Muy bien, entonces decimos temperatura en función de ese tiempo que vale 0. T de 0 va a ser igual a ¿quién? A 90 más C por E elevado a la K por 0. Entonces aquí T de 0 o T evaluado en 0 es igual a ¿cuánto? A 26. Entonces T de 0 lo sustituyo por 26. Aquí nos quedaría 26 es igual a 90. Miren, K por 0 es 0. E a la 0 es 1. 1 por C, C. Ahora vamos a despejar, pues. Despejamos aquí. Nos quedaría que C va a ser igual. Vamos a sustituirlo. Entonces C lo reemplazamos aquí. Pero no se olviden que al reemplazar este valor de C por menos 64, ahora esta solución ya no sería complementaria y sería que vamos a decir que esta función va a sufrir una reestructuración. Se reestructura. Cuando digo se reestructura, es que, observen, vamos a expresar esa función de esta forma. Miren, T de T va a ser igual a 90. Miren cómo estoy reestructurando esta función. 90 más C. ¿Quién es C? C sería menos 64, que multiplica ¿a quién? A E a la KT. Ahora vamos a arreglar esta función y miren cómo nos quedaría. Observen, T de T, vamos a hacerlo por aquí. Miren, T de T, aquí, T de T va a ser igual a 90, aquí decimos más por menos, menos, sería 90 menos 64 por E a la KT, ¿ok? Ahí está, por E elevado a la K por T. Muy bien, ahí está. Allí tenemos entonces la función de temperatura reestructurada.
Observen que ya conocemos el valor de C. Muy bien, ahora vámonos a la segunda columna de la tabla. Porque aquí ahí está esta condición, que sería T de 5 igual a 70. O sea, cuando el tiempo es igual a 5 minutos, la temperatura es 70. No vayan a decir que esto es T por 5, 70. No, la temperatura evaluada en 5. ¿Ok? La temperatura evaluada aquí en este tiempo de 5 es igual a 70. Bueno, muchachos, entonces observen, aquí vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a usar ahora esta segunda condición de borde o condición de frontera, que sería que para una temperatura, para un tiempo de 5, le va a corresponder una temperatura de 70 grados centígrados. Ya saben, aquí tengo el tiempo que es 5 minutos. Entonces, muchachos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Donde esté el tiempo, lo voy a reemplazar por 5. Me refiero aquí, en esta función. Ok, entonces, muchachos, nos quedaría así. Miren, coloco la temperatura evaluado para un tiempo de 5. Donde esté 5, lo sustituye. Bueno, donde esté el tiempo, lo sustituyen por 5. T de 5 va a ser igual a 90 menos 64 por E elevado a la K multiplicado por este tiempo, que este tiempo sería entonces 5. Entonces la temperatura evaluada en este tiempo de 5 minutos es igual a 70. T de 5 entonces es igual a 70 grados Celsius. Entonces aquí tenemos 70 igual a 90 menos 64 por E. K por 5 es igual que yo diga 5 por K. Muy bien, entonces este menos 64, menos 64 por E a la 5K lo paso para el otro lado. Y me quedaría así, 64 por E a la 5K y es igual a 90. Este 70 está positivo, pasa al otro lado negativo. Miren, aquí nos quedaría 64 por E a la 5K, va a ser igual, aquí 7, 8, 9, sería 20, 90 menos 70, 20, 7, 70 para llegar al 20, ya 70 con 20, 90, 7, 8, 9, 90. Ok, ya entonces aquí tenemos E a la 5K, va a ser igual a 20 entre 64, ¿sí? Entonces, muchachos, lo que vamos a hacer ahora, miren, presten atención. Nosotros vamos a tomar en cuenta, vamos a dejar esto, lo que hemos determinado, que sería E a la 5K igual a 20 64avos, lo vamos a dejar tranquilito allí, ¿ok? Vamos a dejarlo allí. Muy bien. Entonces, miren, vamos a irnos a esta función de temperatura, que la voy a copiar nuevamente aquí. Observen. T de T va a ser igual a 90 menos 64 por E a la KT, ¿ok? Por E a la KT, ¿ok? E a la KT. Muy bien, miren, muchachos. Aquí tengo E a la 5K. Y E a la 5K es igual a 20, ¿ok? 20 entre 64. Ahora, miren lo que voy a hacer aquí. ¿Qué pasaría si yo, en esta exponencial que tengo E a la KT, yo multiplico por 5 delante de K? Bueno, aquí, atrás de K quise decir, coloco un 5. A ver, coloco un 5. ¿Qué pasaría? Bueno, lo que sucedería era que aquí ya E a la 5KT se va pareciendo mucho a E a la 5K. Ya, pero ¿qué otra cosa sucedería? Que el sistema, que esta función se está alterando, porque 5 es un elemento ajeno y lo coloco aquí, entonces se altera toda esta función. Pero para no alterarla,
yo lo que hago es compensar. Aquí debajo del tiempo, debajo de este tiempo, yo voy a dividirlo entre 5. Y no pasaría nada, muchachos. ¿Saben por qué? Porque 5 entre 5 es 1. Y 1 por KT, KT, lo mismo que está ahí. ¿Se alteró? ¿Se afectó? ¿Se perturbó? No. Muy bien. Ahora, muchachos, ¿qué pasaría si yo digo, entonces digo, T de T va a ser igual a 90 menos 64. Ahora, ahora Arturo va a aplicar aquí unas propiedades de los exponentes. Y dice entonces, Arturo lo que va a hacer aquí es colocar como una base global, va a decir que aquí quedaría E a la 5K elevada al exponente T partido en 5. Ok. Entonces, ya que hizo Arturo allí, lo que hizo fue valerse de las propiedades de los exponentes, de las potencias. Entonces, miren, aquí lo que vamos a hacer es una comprobación. Coloco la misma base, E, y digo que vamos a multiplicar los exponentes. 5K por T, 5K por T entre 5 o 5K por T quinto. 5 entre 5 se va, quedaría 1 y me quedaría K por T. K por T, aquí está. No se alteró en nada, señores. O sea, esto, miren, E a la 5K multiplicado a su vez por T quintos equivale a E a la KT. No se perturbó. ¿Para qué yo hago esto? Bueno, muchachos, esto lo hago con el propósito de sustituir o reemplazar E a la 5K. Miren, E a la 5K lo voy a reemplazar por 20 entre 64. Esa es la razón, ese es el motivo por el cual estoy haciendo todo esto. E a la 5K lo voy a reemplazar por 20 entre 64. Entonces, muchachos, miren cómo me va a quedar esto. T de T va a ser igual a 90 menos 64 que multiplica a E a la 5K, que sería 20 entre 64, elevado a la T partido en 5, T dividido entre 5. Bueno, muchachos, aquí tengo entonces ahora esta función de temperatura, la cual representa el calentamiento de una pieza metálica que está dentro de un fluido, sumergida dentro de un fluido, sumergida allí en un fluido. En este caso es agua caliente. Agua caliente a una temperatura de 90 grados centígrados, que ya saben, esa es la temperatura que rodea la pieza metálica. Muy bien. Entonces, muchachos, ahora esta función se reestructuró, nuevamente se reestructuró por segunda vez. Así se está reestructurada. Entonces, muchachos, observen, esta es la segunda reestructuración de esa función de temperatura. No me queda más que pasar ahora a la última columna. Recuerden, muchachos, que cada vez que reestructuren la función de temperatura, o mejor dicho, la solución de la ecuación diferencial, esta ecuación diferencial que está acá, no se olviden que al reestructurar van a tomar en cuenta la condición de borde o de frontera adecuada para cada columna de la tabla que tienen aquí, la tabla de tabulación, ahí que está ahí. Bueno, ahora entonces vámonos a la última columna de la tabla, a la última condición, pues, quiero decir, que para un tiempo de 10 minutos, la temperatura correspondiente será esa temperatura cachito, temperatura con sus dos cachitos. Esa temperatura abreviada, mejor dicho. Nada de cachito. Temperatura abreviada. ¿Ok? Muy bien, pero ya saben, esa temperatura abreviada se refiere a la temperatura de la pieza metálica al transcurrir 10 minutos. Cuando yo digo temperatura cachito, se refiere a la temperatura, repito, temperatura del metal dentro del agua
que está a 90 grados centígrados en la taza, al transcurrir 10 minutos. Entonces, utilizando la última condición de la tabla, tenemos que para un tiempo de 10 minutos le corresponderá una temperatura abreviada. Y esta temperatura abreviada, esta temperatura cachito, ya saben que representa a esa temperatura para un transcurrir de 10 minutos. Entonces, ya saben que donde esté aquí presente el tiempo en esta función reestructurada, ese tiempo lo van a reemplazar por 10, tal como les estoy presentando, tal como estoy plasmando la información aquí. Entonces, t de 10 va a ser igual a a 90 menos 64 por 20 entre 64 elevado a la 10. Recuerden que aquí el tiempo es 10. 10 entre 5, ¿sí? 10 entre 5. Aquí 10 entre 5 ya saben que es 2. Y 20 entre 64 equivale a decir 5 entre 16. Allí procesando, ¿no? 20 sería 8 por 8, 10 por 2. 2 por 10 es 20, 64, 8 por 8. 10 sería 2 por 5. Aquí sería entonces aquí 2. Aquí sería 8, sería 2 por 4, 8. Y aquí 8 también, 2 por 4, 8. 2, 2. 2, 2 sería 5 entre 4 por 4, 16. 5 entre 16, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces miren, aquí 5 entre 16 sería 0.3125 elevado al cuadrado por menos 64 más 90. Obtenemos entonces la temperatura, esta temperatura cachito, que es la temperatura para un transcurrir de 10 minutos. Entonces esa temperatura cachito lo puedo también verlo de esta forma. Temperatura cachito va a ser igual a la temperatura, sí, la temperatura de la pieza metálica, la temperatura del objeto metálico para un tiempo de 10 minutos, que es igual a ¿quién? A 83.75 grados Celsius. Bueno, muchachos, entonces fíjense, vámonos aquí a la tablita y vamos a sustituir ese valor de la temperatura abreviada, como lo es esa temperatura cachito, temperatura abreviada, mejor díganle. Entonces, esa temperatura abreviada es igual a ¿cuánto? A su equivalente, que es de ¿cuánto? De 83.75. 83.75 grados. Observen el ascenso, ese ascenso, y por tal razón aquí nosotros involucramos un signo positivo para el modelo matemático, el modelado, porque es un ascenso, es un aumento de temperatura. Este es un aumento, señores, un aumento de temperatura, ¿sí? Entonces es un aumento. Y miren cómo va. 26, ¿ok? 26, 70, medido con respecto al tiempo. Y aquí la temperatura. Entonces la temperatura, ¿pero de quién? De la pieza metálica, del metal, no se olviden. Miren cómo aumenta. Aquí va por 26, aquí va por... Perdón, aquí va para un tiempo cero. Un tiempo cero. Un tiempo cero tiene por aquí 26. Para un tiempo de 5 tiene 70. Y por aquí, para un tiempo de 10 minutos, ¿tendría cuánto? Tendría esa temperatura cachito, que sería 83.75. ¿Cómo aumenta la temperatura? Miren, no es cuestión, señores, de ya calcular, determinar el valor, ya lo determinan con su calculadora, resuelven y listo, esa es la respuesta. No, es cuestión de análisis. Hay que analizar, observen. De 26 pasa a 70, va subiendo. Y de 70 sube a 83.75. ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? Bueno, eso sería todo entonces, muchachos. Se me cuidan. Que Dios los bendiga, o que Dios les bendiga, mejor dicho. Se me cuidan. Hasta luego. Fue un placer. Chao, chao.